Dom, sangre. Sefardea, ranas. Todos los años, por la Pascua judía, las familias judías recuerdan la liberación de sus antepasados de una serie de desastres infligidos por Dios hace miles de años a los primeros opresores de los judíos, los antiguos egipcios. Hinim, pústulas. Durante siglos, la serie de calamidades que sacudió al pueblo egipcio hace 4000 años ha constituido un enigma. Langosta, Haisha. ¿Fueron reales aquellos desastres o tan solo el lenguaje de la mitología religiosa? La muerte del primogénito. Dos científicos norteamericanos creen que por fin han logrado acercarse a la resolución de uno de los misterios más antiguos, las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas de Egipto. Para el doctor John S. Marr, durante muchos años epidemiólogo jefe del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, la historia de las 10 plagas de Egipto era un misterio epidemiológico clásico. El trabajo de Marr consistía en explicar lo que es la salud y la enfermedad en las poblaciones humanas contemporáneas. Aseguraba que sus métodos tendrían resultados si se enfrentaba a este reto del pasado. Las 10 plagas de Egipto suponen el primer documento escrito de lo que podríamos llamar una infección emergente. Y como epidemiólogo dedicado a buscar el origen de enfermedades como el VIH o el ébola, me intrigó la posibilidad de que las 10 plagas estuviesen relacionadas con virus, bacterias, parásitos, artrópodos e insectos, y que todas tuvieran una explicación racional. En la época narrada por la Biblia, según el libro del Éxodo, Egipto sufrió una serie de desastres. Las aguas del Nilo se convierten en sangre. Las ranas invaden la tierra. Los piojos atormentan a hombres y bestias. Las moscas oscurecen el cielo. Los animales mueren misteriosamente. Los seres humanos y los animales se cubren de pústulas. El granizo destruye las cosechas. La langosta desciende sobre la poca vegetación que había resistido. La oscuridad oculta al sol. Y por último, el primogénito de cada familia, tanto humano como animal, muere. ¿Pero ocurrieron de verdad las 10 plagas? Existen muy pocas pruebas históricas que demuestren que las plagas tuvieron lugar. Los principales artefactos egipcios que han llegado hasta nosotros, conservados en los museos de Egipto y de todo el mundo, no hacen referencia a ellas. Sin embargo, Marr conocía un documento, recientemente traducido, que se conservaba en un museo europeo. Se trata del papiro Ipuwer y se encuentra en un museo de Holanda. En dicho papiro, un egipcio describe una serie de acontecimientos que son misteriosamente comparables con las 10 plagas de Egipto. Y a pesar de haber sido escrito 1000 años después de que tuviesen lugar las 10 plagas, se trata de un documento egipcio auténtico. Para algunos, el debate relativo a la veracidad de la historia contada por la Biblia es académico. El rabino Avi Weiss, del Instituto Hebreo de Nueva York, ha estudiado en profundidad el libro del Éxodo. Para mí no hay duda de que el relato de las 10 plagas y el libro del Éxodo es algo que ocurrió de verdad. Y se trata de una presentación válida de la historia y de la mano de Dios. Pero más importante que la historia tal y como se desarrolla en el Éxodo es cuál es su propósito, por qué ocurrió. Para Marr, no se trataba solo de desentrañar un enigma bíblico. En un mundo enfrentado a nuevas plagas, los científicos modernos están sedientos de información que les ayude a comprender cómo surgen las enfermedades y cómo se extienden.
Los científicos ya habían intentado dar una explicación individual a cada plaga, pero nadie se había propuesto analizar las plagas como un todo integrado, un enfoque fundamental para el trabajo de Marr en la sanidad pública. Comprendió que para descubrir las conexiones esenciales tendría que utilizar las últimas investigaciones realizadas en una amplia variedad de disciplinas, y sabía quién era la persona más adecuada para ayudarlo. La primera vez que John me contó su idea, me intimidó. Son muchas disciplinas: biología marina, entomología, que es el estudio de los insectos, herpetología, el estudio de las ranas, enfermedades infecciosas entre los humanos, enfermedades animales, las tradiciones judaica y cristiana. Era absolutamente intimidante y a la vez irresistible. Graduado con sobresaliente en investigación médica por la Universidad de Columbia y de gustos un tanto excéntricos, Curtis Malloy era el socio perfecto para el proyecto de Marr. La primera pieza a encajar era la época y el lugar de las plagas. La fecha con la que estaba de acuerdo la mayoría de los eruditos era alrededor del año 1260 a.C., 1000 años después de la construcción de las pirámides. En cuanto al lugar, la civilización del antiguo Egipto, una sociedad jerárquica basada en la agricultura y fuertemente dependiente del río Nilo, tenía su centro en la zona de Memphis, al sur del Cairo actual. Los israelitas, esclavizados por el faraón Ramsés II para construir nuevas ciudades, vivían a 50 y 80 millas al noroeste de los principales asentamientos egipcios, en el delta del Nilo. En la época de las plagas, los israelitas, después de muchos años de esclavitud, habían comenzado a exigir su libertad. Su líder, Moisés, amenazó al faraón egipcio con una muestra del poder de su Dios, lo que sería la primera plaga. Y Moisés, levantando el cayado, golpeó las aguas del río, y todas las aguas del río se volvieron sangre. Los peces que había en el río murieron, el río se infeccionó. Los egipcios no podían beber el agua, y hubo en vez de ella sangre en toda la tierra de Egipto. El ver en persona lo que es Egipto hizo comprender a Marr lo devastadora que debió ser la primera plaga en esta sociedad agrícola hace 3000 años. El Nilo es la principal fuerza de este país. Proporciona limo y agua potable a la gente, a los animales, a las cosechas. Y si algo lo mancha, si ocurre algo que les impida beber o bañarse en él, los efectos ecológicos serían terribles. La primera plaga ofrecía dos incógnitas. ¿Por qué se volvió roja el agua? ¿Y qué mató a los peces? Tenía que tratarse de algo específico del río, ya que la Biblia nos cuenta que las aguas subterráneas y los pozos no se vieron afectados. Otros habían estudiado esta primera plaga. Uno dijo que el limo del agua podía haberla vuelto roja. Otros hablaron de la marea roja o de una floración algácea. Pero hasta el momento no habíamos hallado ninguna referencia que mencionara que las algas rojas se dan en el agua dulce. Malloy sabía que las floraciones algáceas eran comunes en el agua salada y que algunas eran extremadamente tóxicas y dañinas para los peces. Dichas floraciones pueden contener pigmentos rojos, de manera que una repentina multiplicación de esos diminutos organismos podría explicar lo del agua roja, pero ninguna de ellas habría sobrevivido en las aguas dulces del Nilo. Entonces, en la primavera de 1997, un nuevo desastre medioambiental alcanzó los titulares en los Estados Unidos. Algo iba muy mal en las vías fluviales del sudeste de los Estados Unidos. Los peces morían a millones. El horror se veía empeorado por el hecho de que la carne de los peces estaba erosionada por profundas llagas. La idea de un supermicrobio que se comía la carne se extendió por los medios de comunicación. La atención se centró en la doctora Joan Barcolder, bióloga marina. Ella había identificado al organismo responsable como una alga llamada Pfisteria.
La Pfisteria es una planta diminuta dinoflagelada que se propulsa por el agua moviendo su cola filiforme. Pero algo en las secreciones de los peces la estimula para hacerse tóxica, y a una buena parte de los peces que ataca les gusta comer mucho plancton. La doctora Barcolder y su equipo habían descubierto que la sustancia secretada por la Pfisteria en floración era una neurotoxina que aturde a los peces y disuelve su carne aún viva. La Pfisteria es un animalito muy poco corriente por muchas razones. Entre los dinoflagelados tóxicos, los dinoflagelados que producen la marea roja, no hay ninguno que ataque a los peces de forma deliberada, pero la Pfisteria sí lo hace. De momento hemos identificado 5 toxinas solubles en agua, solubles en líquido o bastante solubles en tejido. En otras palabras, un grupo de toxinas que produce la Pfisteria y que suelta en el agua para narcotizar y matar a los peces. Hasta la fecha, la Pfisteria ha matado a más de 1.000 millones de peces en las vías fluviales de Carolina del Norte. Y el equipo de Barcolder opina que las toxinas pueden provocar problemas de salud también entre la población humana. Comprendimos que era posible que la gente se viese afectada por las toxinas de esta pequeña criatura, transportadas por el aire mientras mataba a los peces en los estuarios. La Pfisteria puede causar muchos efectos para los que trabajan en los laboratorios. Problemas de riñón, de hígado, una cantidad muy elevada de enzimas funcionando en el hígado, lo que sugeriría que el cuerpo intenta liberarse de alguna toxina, mucho dolor en las articulaciones y en los músculos, unos dolores de cabeza muy fuertes y problemas crónicos de este tipo. Si la Pfisteria hubiese crecido en las vías fluviales del antiguo Egipto, la sangre perdida por los peces moribundos junto con el pigmento rojo que aparece en algunas cepas del alga explicarían el color rojo del Nilo. Y el agua, como el de Carolina del Norte, habría alcanzado tal grado de toxicidad que no podría beberse. ¿Pero qué provocó una floración tan letal? Fue un año muy cálido y un fenómeno del Niño muy fuerte precedió a los brotes de Pfisteria tóxica. A nivel mundial hubo otros brotes tóxicos de algas dañinas. 1987 fue un año nefasto por la floración de estas algas. Si los cambios climáticos provocaron la floración masiva de Carolina del Norte, lo mismo pudo haber ocurrido en el antiguo Egipto. Una variación en un delicado equilibrio y se produce el desastre, ya sea en los Estados Unidos de nuestros tiempos o en el Egipto de los tiempos bíblicos. En cuanto a Mar y a Malloy, la Pfisteria encajaba perfectamente en la primera plaga. Ya podían empezar a pensar en la segunda. En el río bullirán ranas, subirán y penetrarán en tu casa, en tu dormitorio y en tu lecho, en las casas de todos tus servidores y de todo tu pueblo, en los hornos y en las artesas. Ante todo, estaban convencidos de que si querían llevar a buen término su misión, debían pensar en las plagas como en un todo relacionado. Buscaban el vínculo crucial entre las dos primeras plagas. De alguna forma, ¿creó la Pfisteria las condiciones necesarias para que surgiera la segunda plaga? El vínculo entre las dos parecía sencillo. Sin peces que se comieran sus huevos, habría nacido un impresionante número de ranas que después abandonaría el tóxico río para pasar a tierra. ¿Pero podía haber tantos huevos de rana? ¿Y podían las ranas provocar la clase de molestias descritas? Investigaremos más, ¿por qué no? Aunque no hemos investigado los distintos tipos, aún podemos hacerlo. La búsqueda de Mar y Malloy empezaba a ser conocida en los círculos científicos, sobre todo debido al creciente debate en Internet. Las ranas podrían ser ranas. En la Universidad de Halifax, en Nueva Escocia, una de las principales autoridades a nivel mundial en anfibios, el profesor Richard Wasserzuck, había desarrollado sus propias ideas relativas a la segunda plaga. En la Biblia existe una palabra que designa tanto a las ranas como a los sapos, y es sefardea. Nosotros también utilizamos la palabra rana para referirnos en concreto a la rana verde que hay en los estanques del mundo, pero a la vez podemos usarla para referirnos a todos los animales similares a la rana. Ranas, sapos, ranas de zarzal, ranas acuáticas. No hay motivo por el que la palabra sefardea no pueda ser traducida por ranas en sentido general, o en concreto por sapos. Y si nos fijamos en el comportamiento descrito en la Biblia
Biblia para la plaga de las ranas, es interesante observar que dicho comportamiento coincide perfectamente con el de los sapos. Los sapos del género bufo son comunes en todo el mundo y ponen grandes cantidades de huevos.